Y comenzamos en 3, 2, 1. ¡Acción! Buenos días. Buenos días. Buenos días, mister. Vamos a ir activando la cámara, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Los que tienen la cámara apagada todavía, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué me cuentan? ¿Todo bien? Todo bien, Pero usted estuvo la vacunación ayer. Sí, estuve en el colegio. Bien. Bueno, vamos a iniciar, ¿verdad? El día de hoy, esperando que, bueno, hayan pasado un excelente fin de semana, que la hayan pasado muy bien. Vamos a verificar aquí. Bueno, todos estamos en clase. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar con una pregunta sencillita. ¿Cómo se visten cuando van a la playa? ¿Cuál es la vestimenta típica para ir a la playa y por qué? O sea, la típica es traje de baño, pero yo no me he visto así cuando voy a la playa. Bueno, ajá, pues puede ser las chicas en traje de baño, pero hay una Pero, o vestimenta. sea, para hombres también hay traje de baño, creo, no sé. O sea, es un short de una tela especial o algo así. No sé, no sé. Pero, o sea, yo por lo menos yo voy con una pantaloneta y una camisa. Perfecto, muy bien. ¿Por qué vas con una pantaloneta, Justin? Porque ahí dije por qué. ¿Por qué vas con una pantaloneta? ¿Usa camisa manga larga? ¿Usa camisa manga corta? ¿Por qué voy con pantaloneta? Porque si no voy desnudo, pues a la playa. Bueno, no era exactamente la respuesta, ¿no? Pero obviamente me refiero, no vas a, ¿por qué no vamos con por ejemplo, con un pantalón largo, ¿verdad? O no sé, ¿por qué no vamos con un traje, con un smoking a la playa, por ejemplo? Por el calor. Por el calor, dice Kiara. ¿A qué se refiere con el calor? Por el sol más que todo, porque, o sea, la gente va a la playa para que le dé el sol y broncearse de alguna manera. No sé.
Bien. Ok. Bien. Además de entonces del calor y de lo que están, de que se van a broncear, ¿cuál sería otra razón, además de burlarse del profesor y de la clase que tiene una función específica? Seguimos en lo mismo, pero bueno, hay que tener un poco de paciencia. Además de no ir desnudo, ¿no? También, esa fue otra de las respuestas de los compañeros. Entonces, ¿cuál sería la razón, además de esas dos, por Porque la uno va que, a la playa como a, no sé, a refrescarse o a salir de la rutina. o por ejemplo, irían con traje de baño y con pantaloneta al Chimborazo, por ejemplo? No hace frío, pues me va a morir ahí. Por allí va el tema de la pregunta, ¿verdad? Yo entiendo que quizás podemos entenderla de otra manera, pero por ahí va el tema. Entonces, ¿cuál sería la vestimenta y cuál es la razón por la cual sería esa vestimenta si voy al Chimborazo? ¿Cómo iríamos vestidos y por qué? Por el clima, depende del clima y la temperatura. ¿Y cuál es el objetivo del ser vivo de ir en pantaloneta o de ir abrigado, dependiendo cuál es la función biológica, cuál es el objetivo que nosotros Ayudar a perseguimos? nuestro cuerpo. ¿Cómo? Ayudar a nuestro cuerpo a regular la temperatura. A regular la temperatura. Dice, ayudar a nuestro cuerpo a regular la temperatura. Dice Tiffany. ¿Alguien más aporta algo respecto a eso? ¿Nadie más? ¿Cuál es la razón por la cual nos vestimos de una manera u de otra? ¿Cómo el cuerpo del ser humano puede regular las temperaturas? Por decirlo de... ¿Cuál es la razón? ¿Por qué es importante eso? ¿Qué creen ustedes? Para evitar enfermedades, Para evitar enfermedades. como la hipotermia, por ejemplo. Por ejemplo, muy bien. Para evitar enfermedades como la hipotermia, por ejemplo. Buena. Tiffany dice, bueno, también el sudor. A través del sudor regulamos la temperatura. Bueno, eso se da sobre todo si estamos al nivel del mar, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a la playa o en lugares muy calurosos, ¿verdad? Empezamos a sudar, efectivamente, y quizás eso ayuda a refrescar la superficie de la piel. Pero no sudamos cuando estamos en el Chimborazo, por ejemplo. Quizás para regular la temperatura en el Chimborazo, que es una temperatura menor, ¿qué hace nuestro cuerpo? No suda. ¿Qué normalmente hacemos cuando estamos en un lugar muy frío? ¿Verdad? Y entonces el sudor nos ayuda, además del tipo de ropa que utilizamos. Si no estamos bien abrigados, ¿qué hace el cuerpo? Por ejemplo, estamos en el Chimborazo y no estamos bien abrigados. Dígame. Temblar del frío. Por ejemplo, ¿verdad? Empezamos a titirar. Entonces, ¿cuál creen que es la función de temblar? ¿Qué es lo que produce la vibración de los huesos, por ejemplo? Calor. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando nosotros frotamos dos cosas, ¿verdad? Las personas, hay algunas personas también que se frotan las manos y genera calor. Entonces, esas vibraciones hacen que la temperatura interna de nosotros pues se mantenga a un nivel. ¿Alguien sabe cuál es la temperatura corporal? 40. Ok, muy bien. Entonces, de eso nosotros es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a compartir aquí la plataforma, ¿verdad? Sobre eso nosotros... Se le fue la conexión por un momento y no escuchamos nada de lo que dijo. ¿Se fue la conexión? Sí, No, sí, cuando se quedaron congelados yo me quedé callado. No se preocupen. Ahorita el Zoom lo tengo un poco
complicado, es la aplicación. Ok, vamos entonces a ver el siguiente video sobre la termorregulación. Ya, vamos a ver el siguiente video donde nos van a hablar sobre la termorregulación. Ya voy, disculpen un momento. Bueno, mientras se termina de... ¿Me están escuchando? ¿Sí? Mientras se termina de abrir el video, ya voy, que no sé qué de abrir. Bueno, estamos a Mister, hablar... Dígame. apague mejor su cámara porque ni siquiera se ve la cámara para que le cargue el video. Ya. No, el video está en la computadora, lo que pasa es que no lo quiero. Oh, ok. Bien. Bueno, entonces la termorregulación, ¿verdad? Es un factor importante para mantener el equilibrio interno, ¿verdad? Normalmente el ser humano, ¿verdad? ¿Qué tipo de ser vivo es el ser humano? ¿Cómo lo clasificaríamos dentro del reino animal? ¿En qué grupo entraría el ser humano? Animales. Obviamente está dentro del reino animal, pero ¿qué tipo de animal sería? Mamífero. Un mamífero, y además de eso, como tiene huesos, sería Vertebrado. un vertebrado. Muy bien, entonces es un mamífero vertebrado. Normalmente los vertebrados, ¿verdad? Los mamíferos pueden tener varios mecanismos, vamos a decir, de regulación de la temperatura. Por ejemplo, tenemos las serpientes, ¿verdad? Pero ellas no mantienen la temperatura constante como nosotros. Estos individuos, como los reptiles y los anfibios, normalmente su temperatura se mantiene igual a la del ambiente. Por ejemplo, si el ambiente está a 40 grados, la temperatura de ellos se mantiene igual. Es un mecanismo. Estos organismos se llaman heterotermos. Y en el caso de los organismos como nosotros, que normalmente mantenemos la temperatura homeotermos, que es en el caso de los mamíferos, que mantenemos la temperatura interna constante, independiente de la temperatura del ambiente. Serían los dos mecanismos de termorregulación, que son los que quiero que veamos en el video, ¿verdad? Sin embargo, bueno, estoy teniendo problemas técnicos para la proyección del video que les quiero compartir. Ya. Ya.
Disculpen las fallas que técnicas, pero no me deja compartir. Sí, bueno, muy bien. Ahora sí me logran ver, ¿verdad? Vamos Sí, a... mister. Ajá, disculpe, lo que pasa es que hoy la aplicación no sé qué le ha pasado. Vamos a ver si me deja compartir el video, que es lo que le quiero mostrar. A ver si lo podemos compartir. ¿Estamos viendo el video? ¿Estamos viendo el video o no? ¿Vemos el video o no lo estamos viendo? Sí, mister. ¿Ya estamos viendo el video? Sí. Ok, vamos a darle. No se escucha, mister. ¿No se escucha? Ya va. Ya va. Mr. Anderson y bienvenido al video de termorregulación, en donde hablaremos de cómo algunos organismos autorregulan su ¿Se temperatura escucha? interna o no. Así que básicamente aquí tenemos la imagen Sí, térmica mister. Sí. de un brazo humano que está siendo rodeado por una serpiente. Y bueno, por acá tenemos a la temperatura y nuestra temperatura corporal está a aproximadamente 37 grados Celsius, mientras que ¿cuál es la temperatura de la serpiente? Bueno, la temperatura de la serpiente es igual a la temperatura del ambiente, y eso es porque las serpientes son de sangre fría, o ectotermos. Pero antes de que hablemos de eso, hablaremos acerca del calor. Así que, imagina que tenemos una vela por aquí y por acá tenemos tu mano. Una de las formas en la que puedes transferir calor de la vela hacia tu mano sería poner tu dedo en la flama. Pero ten cuidado porque si haces eso, las moléculas de la flama van a interactuar con las moléculas de tu dedo. Y a eso se le conoce como conducción. Ojo, de hecho, no hagas eso porque te quemarás si lo haces. Así que es mejor si no lo haces de esta manera. Ahora bien, también hay otras formas de transferir calor. Una de ellas es pensar en lo siguiente. Si pones el dedo aquí y observa, no estás poniendo el dedo directamente en la flama, pero aún así vas a sentir un poco de calor. Ahora, también puedes poner el dedo arriba de la flama, de esta manera. En este caso va a ser más doloroso para ti que el dolor que se siente a un lado porque te quemará más. Y la razón del por qué pasa esto es justo la segunda forma de transferir calor. Y esta es la convección. ¿Y qué es la convección? Bueno, es la forma de transferir calor mediante el movimiento de un fluido. Y en este caso, el fluido que se está moviendo es el aire. El calor en el aire se eleva y esto hace que sientas más calor cuando tienes el dedo arriba de la flama. Así que bueno, hasta aquí ya tenemos dos formas para transferir el calor. La siguiente forma de transferencia del calor es, por ejemplo, cuando pones tu dedo aquí y entre tu dedo y la flama hay vacío. Si tienes ese caso, vas a sentir un poco de calor por aquí. Tal vez no sea mucho, pero vas a sentir un poco del calor de la vela. Y esto es por la radiación.
La radiación es importante porque si este fuera el Sol y este fueras tú en la Tierra, entonces la luz se movería en el vacío que existe en el espacio y esencialmente llega a ti. Así que estas son las formas en las que se puede obtener calor. Puedes obtener calor por la radiación del Sol, por el movimiento del aire o tal vez tocando algo caliente. Ahora, también hay otra forma de obtener calor, la cual sirve para los seres vivos y es de hecho la respiración. Es decir, debido al metabolismo podemos generar calor. Entonces, la vida tiene dos diferentes estrategias para poder interactuar con el calor. La primera estrategia se le conoce como ectotermia y etimológicamente significa calor del exterior. Estas tortugas de aquí son ectotermos. Eso significa que ellas obtienen su temperatura de su entorno. Así que ellas van a tener la misma temperatura que la temperatura del cuarto. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Bueno, la ventaja de eso es que no tienen que gastar energía en crear calor adentro de ellas. Por lo tanto, no tienes que alimentar a una tortuga tantas veces. Por ejemplo, las serpientes comen una vez al mes o algunas tal vez una vez al año. Eso sí comen algo muy pero muy grande, porque ellas no requieren una gran cantidad de energía. Ahora, la desventaja de esto es que si tienes un clima muy frío, entonces todo el metabolismo, todas las enzimas dentro de tu cuerpo van a trabajar más lento también. Es por eso que muchas veces los ectotermos se calientan por las mañanas, escalando una roca o tomando el sol. Ahora, la otra forma es ser endotermo. Y si eres endotermo como esta ardilla de aquí, esta ardilla terrestre, entonces no tienes que preocuparte por eso. Y la razón de esto es porque tú vas a generar calor dentro de ti. Esto gracias a tu metabolismo. Entonces, ¿cuál es la temperatura de esta ardilla? Bueno, probablemente sea cercana a la nuestra. Y si baja la temperatura, bueno, seguirá siendo cercana a la nuestra. Y si la temperatura aumenta, esta ardilla seguirá teniendo una temperatura cercana a la nuestra. Así que una ventaja de ser endotermo es que tu temperatura interna siempre va a ser la misma. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja? Bueno, la desventaja va a ser que constantemente vas a necesitar comer una y otra y otra y otra vez. Muy bien, entonces, ¿cómo mantenemos nuestra temperatura los endotermos? Bueno, esencialmente lo que vamos a hacer es usar un asa de retroalimentación negativa. Eso quiere decir que usamos algo que se conoce como hipotálamo, el cual se encuentra en la base de tu cerebro, y este hipotálamo constantemente está averiguando cuál es la temperatura del cuerpo. Así que si la temperatura se eleva mucho, arriba de la temperatura corporal, básicamente el hipotálamo lo que hace es mandar la señal de reaccionar a esta temperatura. Y podemos reaccionar de muchas formas. Una de ellas es sudando. Otra forma de reaccionar a eso es empezar una vasodilatación, es decir, se dilatan los capilares y con eso vamos a obtener más sangre cerca de la superficie de nuestro cuerpo y así vamos a perder más calor. Esto hará que baje nuestra temperatura. Y ahora, si la temperatura baja demasiado, ¿qué pasará? Bueno, si la temperatura baja demasiado, vamos a empezar a tener escalofríos. Tenemos lo que se conoce como piel de gallina, con lo que vamos a mantener a la piel cerca de nosotros. O además vamos a tener una vasoconstricción, es decir, vamos a mantener esa temperatura cerca de nuestro cuerpo. Y eso básicamente va a aumentar nuestra temperatura regresándola al punto adecuado. Bien, constantemente estamos haciendo esto y la ventaja de ello es que mantenemos la temperatura de nuestro cuerpo cerca al punto de objetivo. Y este es un punto de control objetivo perfecto para que todas las enzimas que tenemos dentro de nuestro cuerpo funcionen de manera óptima. Bien, así que esto fue el video de termorregulación. Espero lo hayas encontrado. Muy bien. ¿Qué podemos concluir acerca del video? Sobre los dos mecanismos del cual se pueden obtener la temperatura, regular la temperatura en los seres vivos. ¿Qué podemos concluir al respecto? ¿Cuáles son las ventajas de uno o del otro?
¿Puedes repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles son los dos mecanismos que nos mostraron allí para regular la temperatura, de acuerdo a los seres vivientes que vimos allí, los dos grupos que vimos? Que serían los, por ejemplo, en el caso de los de sangre fría, que llamamos de esa manera, y los de sangre caliente, que son los que mantienen la temperatura constante. ¿Cómo se llaman los dos mecanismos que estaban allí? Ectotermos y endotermos. Ajá, ectotermos y endotermos, ¿verdad? En el caso de los ectotermos, la temperatura de ellos, ¿cómo es? La temperatura corporal de los ectotermos. Es la misma el ambiente que lo rodea. Es la misma del ambiente que los rodea. ¿Alguien me puede decir, además de Camacho, cuál es la ventaja de los ectotermos? ¿Cuál era una de las ventajas que mencionaban allí? A ver si. necesitan gastar mucha energía. ¿Cómo? Que no necesitan gastar mucha energía. Ahí decía algo de que no necesitan gastar energía y es por eso que algunos solo comen. No, espera. Sí. Esa es la de que comen a veces como la serpiente una vez al mes o hasta una vez al año. Correcto, muy bien. El gasto de energía es poco, pero ¿por qué? Porque su metabolismo, ¿verdad? Funciona con respecto a la temperatura del ambiente. Pero si la temperatura baja mucho, sus funciones corporales también bajarían y eso podría causar, ¿verdad? Daños internos al organismo para sobrevivir. Ahora, en el caso de los endotermos, ¿cuál es la ventaja de los endotermos? Su temperatura siempre es la misma. Su temperatura siempre es la misma, se mantiene constante. Muy bien, ¿verdad? Significa que ellos internamente tienen un control corporal que los ayuda a que la temperatura se mantenga igual o en un promedio. Pues puede ser 36,5, 37, ¿verdad? Pero no baja demasiado ni sube de allí. Perfecto. Y todos los organismos, ¿verdad? Hacen mecanismos. Por ejemplo, si están en un lugar muy frío, ¿cuál es el mecanismo que emplean los endotermos para mantener la temperatura constante? Si están en un lugar muy frío. ¿Qué nos explicaban allí? Los escalofríos. Ajá, los escalofríos, el tema de la vasoconstricción, ¿verdad? Para evitar que se pierda calor. Estamos en clase, Antonio Carlos Intriago, ¿verdad? Estoy aquí en la cámara, me pueden ver. Misael, se te ve oscuro desde hace rato. No sé si es la iluminación de la pantalla que hace que se te vea oscuro a veces. No sé si no tienes la luz del cuarto, ¿verdad? Entonces, recuerden que esos son aspectos importantes, la ubicación de la cámara, la iluminación, ¿verdad? Disculpen que interrumpa aquí. Entonces, que son normas que ya nosotros debemos seguir, ¿no? Obviamente. Hay algunos que casi no los veo durante la clase, ya tomé nota de algunos, por ejemplo, en este caso estoy a Juan, casi no lo visualizo. Recuerden la camiseta, gracias Juan por acomodarte. Creo que hay cosas que no debemos repetir, ya estamos más de la mitad del periodo lectivo y son aspectos muy puntuales que ya debemos saber, ¿verdad? Que son parte de la evaluación de nuestro comportamiento, ¿no? De la parte de disciplina, la disciplina que debemos tener durante las clases sincrónicas, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Entonces, lo que nos faltaría entonces es explicar cuál sería la actividad con respecto a la termorregulación. Recuerden que hemos visto de manera muy general los procesos o los sistemas vitales, ¿verdad? Los procesos que garantizan la vida de los animales, ¿verdad? De los animales en general. Todavía no nos hemos centrado, por ejemplo, en el ser humano en particular, ¿verdad? En nosotros, sino de los animales en general. Ya hemos visto lo que es el proceso respiratorio, el proceso circulatorio, el proceso excretor, el proceso digestivo, ¿no? Los tipos de digestión, los tipos de circulación. Y en este momento estamos viendo cómo el proceso de termorregulación, que tenemos dos procesos dependiendo del tipo de animal. Los tenemos ectotermos, que son los que su temperatura corporal es igual a la del ambiente, y los endotermos, que emplean mecanismos para que su temperatura corporal se mantenga constante. Es lo que estamos llamando animales de sangre fría, animales de sangre caliente, ¿verdad? Esa es una clasificación que viene desde antes de Cristo con Aristóteles, que fue el que hizo la primera clasificación de los seres vivos, ¿verdad? Y los clasificó de esa manera, los de sangre fría y los de sangre caliente. Entonces vamos a ver la actividad que tenemos en la plataforma, ¿verdad? En la plataforma tenemos una actividad. Recuerden que la clase no ha terminado. Ya escuché que a todos se desconectaron. Ahorita reviso el programa que me dice la asistencia, ¿verdad? Y me dice quiénes son los que se han desconectado. Muy bien. En el caso de la actividad que tenemos en plataforma, no voy a compartir la pantalla para que no haya problemas de que se vaya a frizar nuevamente. La actividad que está en plataforma dice que usted va a escoger un animal. Ahora un caso particular de un ectotermo o un invertebrado y de un vertebrado. Y va a explicar cuál es su proceso de termorregulación.
¿verdad? Lo van a hacer a través de una infografía. Entonces van a escoger un invertebrado y un vertebrado. ¿Sí? Van a hacer la infografía, colocan la imagen, supongamos, no sé, ahí en el video, bueno, nombraron a un vertebrado que era la serpiente, pongo mi serpiente, mi imagen, ¿verdad? Y la describo y digo cuál es el mecanismo de termorregulación que emplea ese animal en particular. Y luego con un vertebrado, ¿verdad? Por ejemplo, en el video estoy nombrando los que están en el video porque no serían los ejemplos que vamos a tomar, ¿verdad? Tendríamos de los vertebrados está la serpiente, de los invertebrados, ¿verdad? Tendríamos, por ejemplo, las medusas, tendríamos los pepinos de mar, ¿verdad? Aquellos que son invertebrados. Y en el caso de los vertebrados, pues, tenemos las ardillas, tenemos los mamíferos, etcétera. Van a escoger un vertebrado, un invertebrado y van a explicar su proceso de termorregulación a través de una infografía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, entonces eso sería la actividad con relación al tema de termorregulación. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿No? Perfecto. Bueno, entonces nos veríamos a las 11:40 para el periodo de química. Nos vemos dentro de un rato, chicos. Bye.